Bienvenidos a un nuevo video de ciencias sociales. En este caso vamos a hablar del fin de la colonia y el inicio de la república en Colombia. Este video es para grado octavo. Recuerden que hemos estado hablando del establecimiento colonial español y las instituciones que se hicieron cargo de los procesos coloniales en el virreinato de la Nueva Granada. En este caso vamos a estar hablando de la configuración del fin de la colonia, o sea, los procesos de independencia y el inicio de la república o la Gran Colombia. Entonces, la independencia de Colombia y el fin del periodo colonial marcaron el inicio de una nueva era histórica en el país. Luego de décadas de lucha, Colombia logró romper los lazos con la corona española y establecer su propia república, abriendo paso a la formación de un Estado soberano e independiente. Desde ese punto, es importante analizar cuál es la formación del Estado colombiano desde lo que fue el proceso de independencia, reconquista e independencia nuevamente con la campaña libertadora desde 1819 hasta 1849. Entonces, tras la independencia de Colombia, Colombia enfrentó el desafío de construir un Estado que unificara las diversas regiones y grupos sociales del país. Este periodo estuvo marcado por la promulgación de las primeras constituciones y la consolidación de las instituciones políticas y administrativas nacionales. Tenemos la Constitución de Cúcuta en 1821, establecimiento de la República de Colombia, una unión entre territorios que conforman el antiguo virreinato de la Nueva Granada, la disolución de la Gran Colombia, o sea, con la Constitución de 1821 se juntaron Venezuela, Ecuador, Colombia y Panamá, y en la disolución de la Gran Colombia se separaba Venezuela y Ecuador, dando lugar a la creación de la República de la Nueva Granada. Con esto, después de 19 años se reconfiguró una reforma liberal con la implementación de políticas liberales que buscaban modernizar la economía del país. Entonces tenemos que tener en cuenta que estos son tres procesos que abarcan casi 30 años de historia del país y que son complejos en relación a que durante esos momentos la organización política de nuestro territorio era bastante difícil. Debemos partir con la Constitución de Cúcuta, la Gran Colombia, un momento histórico bastante importante, pero que como tal se desintegra debido a la mala organización del Estado en la administración de tres países bastante grandes, Venezuela, Ecuador y Colombia. Desde ese punto, a lo que se disuelve en 1830 debido a las diferencias entre federalistas y centralistas y la mala organización territorial, lo que lleva más adelante al surgimiento de lo que es la República de la Nueva Granada con conflictos entre dos partidos políticos muy importantes, liberales y conservadores. ¿Vale? Entonces, desde ese punto, hablemos de la consolidación del Estado colombiano de 1849 a 1886. Entonces, entonces, desde ese punto, en la segunda mitad del siglo XIX, Colombia logró consolidar su Estado nacional a pesar de los conflictos políticos y las guerras civiles que marcaron este periodo. Se fortalecieron las instituciones, la infraestructura y se impulsó el desarrollo económico-social del país. Cambios constitucionales que se presentaron de 1849 a 1886. Hablemos un poco de esos años convulsivos de la historia del país. Entonces, promulgación de nuevas constituciones que amplían derechos y liberaciones. Hay que tener en cuenta que la dinámica del país desde su independencia hasta más o menos 1991 es de bipartidismo total, donde liberales y conservadores llevan a la historia del país a ser bastante compleja y violenta. La expansión de la infraestructura, construcción de ferrocarriles, carreteras y puertos que integran el territorio nacional y la diversificación de la economía teniendo en cuenta el desarrollo de los sectores como la minería, la agricultura y la industria manufacturera. Otro aspecto importante es que Colombia no ha tenido una buena economía y se parte mucho de que es un país muy dependiente de lo que sería la infraestructura y la industria. Colombia tiene los recursos naturales, pero no tiene la forma de transformarlos en materias primas. Entonces, el desarrollo económico y social durante el periodo. La formación y consolidación del Estado colombiano trajo consigo importantes transformaciones económicas y sociales. Surgieron nuevos sectores productivos, se expandió la infraestructura y se dieron cambios a la estructura social del país. Auge de la economía exportadora. Productos como el café, el banano y el tabaco se convirtieron en los principales motores de crecimiento. La modernización agraria introdujo nuevas tecnologías y técnicas de cultivo que aumentaron la productividad. Y el surgimiento de la clase obrera, gracias a la industrialización, al igual que ocurrió en Europa y en otros lugares del mundo, la industrialización trajo consigo la mano de obra barata, lo que es la formación de una clase obrera que trabajaba en las fábricas y dependía de esos procesos industrializados. Evolución política y constitucional. Entonces, hablemos del constitucionalismo federalista, fortalecimiento de los poderes regionales y los estados soberanos, centralismo autoritario, tendencia hacia un estado más centralizado y con mayor control del poder ejecutivo, y el liberalismo reformista, implementación de políticas liberales que impulsan la modernización del país. Hay que tener en cuenta que el constitucionalismo federalista y el centralismo autoritario son de las dinámicas más complejas dentro del país, porque cuando empezamos con el proceso de independencia, vimos claramente esas dos posturas.
Muchos se iban con el federalismo, es decir, no debemos organizar el territorio con estados federales, mientras que otros, como el mismo Simón Bolívar y sus seguidores más adelante, decían que el país debía tener un organismo central en cabeza, obviamente, de una sola zona céntrica que gobernara todo. Y eso llevó a que se disolviera la Gran Colombia y muchos más conflictos. Y ha llevado a muchos más conflictos debido a que la política está tan centralizada en ciertas zonas y las periferias no tienen como tal autodeterminación para generar sus políticas. Papel de la élite y los conflictos regionales. Entonces hablemos de los conflictos que se generaron a través de esto. La formación del Estado colombiano estuvo marcada por la influencia de las élites regionales y los conflictos entre ellas. Estas élites buscaban preservar su poder y autonomía, lo que a menudo generaba tensiones y enfrentamientos. Familias influyentes, terratenientes y comerciantes que controlaban el poder político y económico en sus respectivas regiones generaban disputas entre ellas, esas mismas familias y las élites, por recursos, poder y definición de un proyecto nacional. El problema es que el Estado colombiano nunca ha sido tan fuerte, entonces se centra mucho en esas élites políticas regionales, porque no es un Estado unificado con una característica de patria y soberanía clara. Entonces las élites regionales dominaban ese Estado. Y eso generaba guerras civiles como en la que se pierde Panamá hacia lo que sería la Guerra de los Mil Días, 1989 a 1903 más o menos. Entonces, desde ese punto es bastante complejo tener en cuenta que desde esa óptica, las guerras civiles y los conflictos regionales han partido de una ineficacia del Estado y una falta de reconocimiento de las periferias. Relaciones internacionales y políticas. Pues hablemos de las alianzas regionales, tratados comerciales y reconocimiento internacional de Colombia durante esa primera república y la expansión hasta 1889. Durante el proceso de consolidación del Estado colombiano, el país busca establecer relaciones diplomáticas y comerciales con otros países, tanto de la región como a nivel global. Alianzas regionales, integración con países vecinos como Ecuador, Venezuela y Panamá, más adelante con Estados Unidos, tratados comerciales, apertura de mercados internacionales y diversificación de las exportaciones, reconocimiento internacional, establecimiento de relaciones diplomáticas con potencias mundiales y los impactos y los cambios en la sociedad colombiana durante esa época. Los procesos de formación y consolidación del Estado colombiano tuvieron un profundo impacto en la sociedad del país. Surgieron nuevas dinámicas sociales, cambios culturales y transformaciones de vida cotidiana en los colombianos. La urbanización fue uno de los elementos más importantes. Recuerden que Colombia era una zona bastante rural y a nivel de urbanización bastante paupérrimo. Y eso generó obviamente una transformación hacia 1850 donde las grandes ciudades empezaron a avanzar. Hubo un crecimiento de las ciudades y migración del campo a la ciudad debido también a la industrialización, la educación, expansión del sistema educativo y aumento de la alfabetización, que es algo que se ha tenido que trabajar desde los inicios como tal de nuestra patria hasta hoy en día. La movilidad social, surgimiento de nuevas clases obreras, nuevas oportunidades y lo más importante, el ascenso social. Legado y desafío del periodo de formación del Estado. El legado, establecimiento de instituciones, infraestructura y una identidad nacional, un Estado colombiano, ramas del poder público, un presidente, una constitución política bien estructurada. Desafío, superación de las divisiones regionales, la violencia política y la desigualdad social, que es algo que hemos visto gracias a que surgen las guerrillas, bipartidismo y violencia política, narcotráfico, entre otras, pero que se van configurando como un Estado bastante complejo que ha podido tener varios procesos históricos y un legado cultural bastante importante. Oportunidades, aprovechar el potencial de un país diverso y con abundantes recursos naturales. Y eso es a lo que nos debemos centrar, que a pesar de que hemos tenido un legado bastante complejo, desafíos, obviamente, eh, desde el punto de la historia bastante difíciles de superar, tenemos oportunidades y es que somos un país bastante biodiverso, con recursos naturales de manera exagerada y muy importante a nivel nacional e internacional. Y en conclusión, el periodo de formación y consolidación del Estado colombiano fue un proceso complejo y lleno de retos, pero que sentó las bases para el desarrollo del país tal como lo conocemos hoy. Aunque hoy quedan desafíos por superar, el legado de esta etapa histórica sigue siendo fundamental para entender la trayectoria de Colombia. Recuerden que este era solo como un esbozo de lo que fue la Primera República, que habla de lo que fue la República de la Nueva Granada. No nos centramos tanto en el desarrollo histórico, hablar de todos los presidentes, los cambios estructurales, pero sí me quiero centrar más que todo cuando lleguemos a hablar un poco de la historia de Colombia en el siglo XX y XXI. Desde ese punto. Entonces, muchísimas gracias chicos por su atención. Tengan en cuenta revisar el material de apoyo, revisar las tareas y hablar concretamente en las tutorías de si tienen preguntas y dudas sobre el tema. Muchísimas gracias.